Cuando les salga a ustedes, por favor, denle aceptar para que entonces puedan grabar. Varias cositas. Nosotros se supone que tengamos 8 sesiones, pero se acuerdan que tuvimos el problema de la fecha al principio, en el comienzo, pero para no extender una sesión más, yo lo que he hecho es, si ustedes se fijan, dar como media hora más de clase, porque se supone que demos 1 hora, lo hemos extendido a hora y media. Algunas veces, pues, pastores hablamos mucho, así que lo hacemos más, ¿no? Lo extendemos más. Pero esta sería la penúltima clase. Ya la próxima clase sería la última, que es el 19. Esa la voy a hacer grabada y esa la voy a subir en grabación, ¿ok? Porque ahora llegan eventos de Church of God y del concilio y esa semana la voy a tener bastante pesada. Así que se me hace más cómodo grabar la clase y subirla y tenerla disponible en el Canvas. Lo que vamos a hacer es que una vez la subamos, voy a tratar de subirla con tiempo para que entonces ustedes la puedan ver. Principalmente el día 19 es el día de verla, ¿no? Pero si la subo antes, la van a poder ver antes. Porque excelente. Voy a preparar a esto a lo mejor no les gusta, porque hay 2 quizzes pendientes que son y que no se me angustie. Yo voy a preparar que usted responde nada más. A lo mejor lo van a decir simple, básicamente para confirmar aprendizaje. Y son cortos, son pruebas cortas, ¿ok? Así que una la voy a hacer de la clase esa del 19 para asegurarme que vengan activos a participar de la clase. Y otra, pues vamos a hacerlo de puntos que hemos tocado a través de todas las sesiones que hemos venido dando. ¿Ok? Antes de entrar en el tema que tenemos hoy, que hoy vamos a hablar de del tema de la predicación. Quiero abrir si hay algunas preguntas sobre predicación, sobre lo que hemos venido haciendo, alguna preocupación, comentario, algo que sientan que quieran escuchar, al dialogar, pues podemos entonces comentar ahora al principio. ¿Okay? Si alguien pone recuerden poner el mute a los micrófonos, silenciarlo para que no entren los sonidos de su casa cuando le ofrezcan café y a nosotros no. ¿Okay? Así que manténgalo apagado. Hermano José Nicolás, tiene la mano levantada. Ok, saludos. Hermano, es una pregunta. Yo la semana pasada yo no pude estar en la clase, no había pues señal, no había luz, pero he estado ayer y hoy buscando a ver dónde está, si la clase grabada de ese día la montó para verla y no me ha sido posible. Quisiera saber si fue que no la ha montado o dónde está para encontrarla. Por favor, solo eso. Gracias. Yo les estoy poniendo el enlace, lo estoy poniendo en anuncios para que se le haga más fácil en anuncios del Canva. No sé si lo han recibido, confírmenme los demás si lo han visto también. Yo es que a veces pienso que lo subí, a lo mejor no lo he subido, tengo que chequearlo, pero yo me voy a asegurar que la puedan tener. Está grabada y está ya preparada en el link, pero yo pienso que las subí, las que hemos grabado están subidas en anuncios. Pero si acaso voy a verificar luego que terminemos la clase hoy para asegurarme que la tengan disponible. Incluso esta también que vamos a ver, la vamos a estar subiendo para que la tengan disponible. Así que hermano José, no se preocupe, yo la voy a estar subiendo y sí la estoy poniendo en el área de anuncios para que la puedan, para que les salga a todos, ¿ok?
Ahora, los temas de discusión los estoy poniendo en la discusión porque ahí me facilita para poner un puntaje de 5 puntos por participación. ¿Okay? Tengo la hermana Virginia, tiene la mano levantada. Una preguntita. Hoy traté de imprimir todos los fallos que tenemos ahí de las clases y el fallo, el archivo número 4 y el número 5 dice que no están unpublished, que todavía no los ha publicado. Oh, qué raro. Yo Me fui a Files. El día de hoy lo acabo de hacer. Me fui a Files, pude imprimir el PowerPoint de la clase número 1, la clase número 2 y la clase número 3. Pero la clase número 4 y la clase número 5 me parece que es unpublished. Pero no sé si soy yo o hay algún problema. O si nada más soy yo. Pues qué bueno que me lo dice, porque así lo puedo verificar también. Para tener día con eso, porque yo le había puesto fecha para publicarse. Y se supone que ya le salgan. Pero acuérdense que estamos bregando con asuntos tecnológicos y eso pues nos complica un poco. Pero no, gracias por decirme, hermana Virginia. Voy a tomar nota de eso. Ponerlo entonces para que puedan tener el PowerPoint de los puntos que hemos venido tratando de manera... Ahí tienen el bosquejo general de lo que hemos venido tocando. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta que tengan, comentario, algún tema de lo que hemos venido hablando que quieran preguntar o comentar? ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? Mire que después yo no puedo dormir. Mano Mario, tiene la mano levantada. Recuerde encender el micrófono, hermano Mario. Sí, hermano. Dios le bendiga. Yo creo que de la forma como se están dando las clases, pues están bien claras. Y algo bien importante en esto de poder interactuar, hablar con usted, que por las dudas en clase se los hace mucho más favorable, ¿verdad? Okay. Y a veces con las otras clases a veces hemos tenido problemitas, es porque tal vez la suya la buscamos en Mediagal y la Mediagal está en la otra clase, pero la suya aparece siempre en lo que es anuncios. Ok. ¿Verdad? Entonces creo que ahí andamos bien, hermano. Gracias. Qué bueno, qué bien. Qué bueno que les utilice, porque pienso que el anuncio le es más cómodo, le llega a todo. Lo que sí es que, como les mencioné, lo que es la discusión, esa sí que no la puedo poner en anuncio, porque para poder darle calificación de situación, pues ahí sí la tengo que poner en discusión. Pero sí... es más práctico. Claro, sí, es más práctico lo de anuncio. Pero recuerden, entren a discusión, si no lo han hecho en alguno de los temas, verifique y comente sobre el tema que está puesto para que agarre los 5 puntos merecidos por esa participación. ¿Ok? Que yo quiero que todos pasen y sobrevivan en este curso. Esperamos en la misericordia del Señor y del Maestro. Bien, vamos entonces a iniciar, o vamos a hablar del tema y es uno de los elementos fundamentales del tema, es el tema a la hora de preparar una predicación. Tan importante es que la pregunta que usted se tiene que hacer a la hora de predicar es, ¿tengo el tema definido de qué voy a predicar? Si no puedo contestar esa pregunta, no sé de qué voy a predicar. O sea, de hecho, si no la puede contestar, no debe predicar. Hay un culto de oración, lleva el pueblo a una alabanza, pero no predique porque no sabe de qué va a predicar. Ahora, si tiene el tema definido, si usted puede decir de qué voy a predicar, ya usted tiene un tema definido, entonces ya tiene el centro de la predicación. ¿Ok? Ahora, en la discusión de hoy les puse el que pensaran en algún texto de ustedes favorito, algún pasaje bíblico favorito, y que propusieran al menos 3 temas de ese pasaje bíblico. Así que cuando entren a la discusión, pongan temas basados en ese pasaje que usted tiene, ese texto bíblico. Si usted me dice, pues mi texto bíblico es Juan 3:16, pues entonces 3 temas de Juan 3:16. Y básicamente lo que quiero es que se den cuenta
de la riqueza de la Escritura en proveernos temas. ¿Ok? De hecho, se dice que Billy Graham de Juan 3:16 tenía 100 sermones diferentes. De Juan 3:16. ¿Ok? A lo mejor usted y yo no hemos predicado tanto de Juan 3:16, ¿verdad? Pero por lo menos Billy Graham tenía más de 100, o alrededor de 100 sermones, solo Juan 3:16, ¿ok? Así que, básicamente, lo que quiero es que se den cuenta que una de las fuentes principales de obtener temas es la misma lectura de la Escritura. La lectura no solo de la Escritura, sino de otros libros, de otras fuentes, de otra literatura, que pueda servirnos de anécdota, de reflexión, que nos da detalles, ¿no? Para nosotros poder desarrollar, elaborar un tema, ¿ok? Creo que en las primeras clases le mencioné de no sé si lo hice, pero si lo hice, vale la pena recordar. Un estudiante de Wesley, discípulo de Wesley, en una ocasión le escribe y está muy preocupado porque su predicación sentía que no avanzaba mucho en su forma de predicar. Así que Wesley tuvo bien mentorearlo, así que lo visita y lo escucha varios domingos predicar. Luego que lo escuchó, Wesley lo conocía de mucho tiempo, le dirige una carta y la carta es muy interesante porque le dice, tu problema es que no lees. Como no lees, no tienes temas para predicar. Lleva 7 años predicando lo mismo. Entonces, así que la riqueza de la lectura, incluso aún libros que a lo mejor a usted no le digan nada, pero precisamente porque usted puede hacer un sermón de lo que no dice, de lo que no se enseña bien, ¿ok? En creación o en crítica, ¿no? Así que vale la pena leer, hermanos míos. Yo creo que un predicador, un pastor, una pastora, deben ser lectores voraces, ¿no? Y eso pues nos va a dar temas. Así que la escritura misma, libros fuera de aún de la Biblia, libros que son comentarios. Yo creo que todo lector o estudioso de la Biblia necesita tener su Biblia, buenos comentarios bíblicos, buenos buenos diccionarios bíblicos, bien concordancias. Las concordancias son muy útiles. Hay que saberlas usar también. Yo siempre les sugiero, acuérdense que cada libro de la Biblia, bien sea Antiguo o Nuevo Testamento, tiene su intención, tiene sus objetivos, y tenemos que ser cuidadosos de no mezclar objetivos. Sabemos que si estudiamos, por ejemplo, la adoración, pues la adoración sentimos que dice la Biblia lo mismo desde el Génesis al Apocalipsis. No, mis hermanos, no necesariamente, ¿ok? La riqueza de la Sagrada Escritura es que usted va a escuchar muchas voces, en muchos tiempos, en muchos contextos diferentes, y es la realidad de la Escritura, porque entonces se enriquece el tema. O sea, cuando usted mira la adoración a través de la Biblia, un buen estudio de la adoración es mirar qué enseña el Antiguo Testamento, y si quiere fraccionarlo más, qué enseña el Pentateuco sobre la adoración, qué enseña los profetas, qué enseñan los salmos, qué enseña Proverbios, qué enseña, ¿ves? Y de esa manera usted va hilando todas esas verdades que va descubriendo, y de esa forma usted va predicando. Ahora, algo sumamente importante cuando usted está desarrollando un tema
bíblico, está haciendo un bosquejo acerca de lo que dice el texto, es honrar el objetivo del escritor original. ¿Okay? Ese libro fue escrito por una persona inspirada por Dios, pero pensando no en usted y en mí en este tiempo. Usted no puede pensar que el apóstol Pablo pensaba en Marcos García, un ruido de Puerto Rico en el siglo XXI. No, él está pensando en la iglesia, en su gente, en sus hermanos de la fe, en los que vio convertirse, en los que bautizó, en los que le enviaba a Tito, a Timoteo para que les apoyara. En esa gente que está pensando Pablo, ¿ok? Y honrar eso es bien importante porque vamos a ser más atinados en lo que enseña la Biblia y desde ahí entonces traerlo a nuestro tiempo, a nuestro contexto, ¿ok? Y esto es sumamente importante. Les voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento la palabra fe está inclinada a fidelidad. Es más activa, más dinámica, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra fe es más de reposo, de quietud, de descansar en las manos del Señor. Así que cuando usted mira, pareciera opuesto, no se me complique la vida cuando vea cosas así opuestas y decir, pues que la Biblia se contradice. No entendemos. La riqueza de la Biblia es precisamente esas voces que parecieran que se contradicen. No, es que la fe, cuando usted la mira en la realidad, la fe es fidelidad, es acción. Hay momentos que por la fe tenemos que actuar, por la fe tenemos que mover. Y hay momentos que por la fe tenemos que simplemente descansar y reposar en las manos del Señor, como dice el salmista, estar quieto y reconocer que Dios es Dios. ¿Ok? Pero a veces, como le dijeron a Moisés, que estás orando, dile al pueblo que marche. ¿Ok? Entonces, a veces la fe nos lleva a la acción, a veces la fe nos lleva a estar quietos. Entonces, eso es parte de la fe. Sin embargo, si usted mira la fe, la palabra fe, por ejemplo, en los escritos de Pablo, la fe ahí, más que fidelidad o más que reposo, es doctrina, es enseñanza. ¿Ok? Cuando nosotros nos decimos unos a otros, oh, mira, eres hermano en la fe, la hermana en la fe, nos estamos, estamos reconociendo precisamente que la palabra fe pues, tiene mucha utilidad en la Sagrada Escritura. Dice, se puede considerar pereza espiritual cuando algunos cristianos afirman que leer la Biblia es más que suficiente para predicar y que no se necesitan leer más libros. Bueno, pudiéramos dar muchos adjetivos ahí. Pienso que sí puede ser pereza o puede ser una resistencia al aprendizaje. ¿Ok? Y se escuda en que pues no, yo solo leo la Biblia, no necesito leer más. Sí, necesitamos leer más. Necesitamos leer más. Cuando la escritura nos dice cómo amar a Dios, nos dice que amamos a Dios con todo nuestro corazón y dice con toda nuestra mente. ¿Ok? Así que no solamente experimentamos a Dios en la dimensión emocional, también en la intelectual. Así que nosotros tenemos que aprender a leer y a leer de todo. ¿Ok? Retener lo bueno y lo malo rechazarlo. Obviamente las cosas que leemos no son la Biblia. Eso es muy importante. Tenemos que tener sumo cuidado. Yo puedo leer, como yo creo que les mencioné la vez pasada, yo puedo leer un libro de teología sistemática, de Berkhoff, de Schaeffer, incluso de la Iglesia de Dios, el libro de Gilbert Stafford, la teología del discípulo. Pero eso son interpretaciones de estos hermanos muy estudiosos que obviamente podemos aprender muchísimo, pero yo tengo que entender que la revelación de Dios no se agota a esa interpretación teológica de esos hermanos. ¿Ok? Y en eso yo ahorita les voy a explicar un poquito más de esa. Creo que Omar tenía la mano levantada, no se me angustien si de golpe no lo... Sí. Ajá, Omar. Bueno, sí, una pregunta. Hablando de leer los libros y hablando de temas, diferentes tópicos, ¿no?
podría haber un peligro en el desbalance de estar estudiando, que de cierta forma, hay temas que están relacionados con la Biblia en libros, ¿no? Se conectan, pero de repente, ¿cómo ve el desbalance de repente de leer más libros afuera de la Biblia que la Biblia misma? No, esa es la pregunta, no sé si me explico. Sí, y es una preocupación genuina. Y algo que nosotros y quizás tenemos que tener presente, ¿no? Porque siempre nos preocupamos, ok, yo te quiero fortalecer mi fe, no quiero leer nada que me ponga a dudar, ok, o ir más allá de otras cosas que no sean bíblicas. Bueno, primero, la revelación de Dios, usted sabe que Dios se revela a través de la escritura, pero a través también de la naturaleza, a través de la historia. Eso es teología, ¿no? Y eso ahorita les voy a dar un esquema de eso a repasar, pues yo creo que lo mencioné en la primera clase. Pero sí es sumamente importante tener presente que no debemos entonces agotar la revelación de Dios a la Escritura. Es fuente principal. Nos ayuda, como yo digo, a colar las demás revelaciones. O sea, nos da la vértebra principal para que nosotros tengamos un referente adecuado de cómo interpretar y cómo discernir y cómo poder reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero si no leemos la escritura y no estamos en contacto con otra solo Biblia, no vamos a poder avanzar en términos de enseñar a otros. De hecho, especialmente en estas generaciones que todo lo googlean, todo lo buscan, ¿no? Dice, una ayuda, hermano, tiene material de noviazgo, por favor me manda el WhatsApp, por favor, mil disculpas, está fuera del tema. Sí, hay un autor que se llama Gary Collins, que habla de consejería y tiene toda una entrevista prematrimonial, que es muy eficaz. Y eso sería el mejor tema para el noviazgo. Hermano Alberto, tiene la mano levantada. Sí, solo quería comentar que leer otros libros es muy enriquecedor. Claro que hay que ir con una base sólida en nuestra fe, en lo que hemos creído, ¿no? Porque yo una vez me puse a leer el Enigma de Mish, en la cultura babilónica, nórdica, y bueno, casi me desconvierto, ¿no? Pero al final lo que uno hace es fortalecer sus convicciones, su fe, a través del enriquecimiento, ¿cierto?, de otros conceptos. Así que creo que es bueno, solamente hay que saber bien en quién hemos creído y esa fe no tiene que quebrantarse ante situaciones que a veces parecen movernos un poco el piso, pero en realidad uno lo tiene que ver con otra perspectiva nomás, de decir que esas situaciones que son similares pueden dar una certeza de que los acontecimientos sí sucedieron, por ejemplo el diluvio. Seguro. Y le doy parte ahora, hermano Mario. Es algo importante en ese aspecto, ¿no? Pues hay una versión del diluvio, de la creación. Ahora, cuando usted la compara con la versión del Génesis, usted se da cuenta la riqueza de la visión de Dios que proclama el Génesis. De hecho, confronta todas esas enseñanzas, ¿no? Según los babilónicos fue una guerra entre los dioses y un pleito de una disensión. En el Génesis un Dios creador por encima de todas las cosas, ¿no? Y todo lo que hace es bueno, ¿no? Así que nada, es sumamente importante. Hermano Mario. Sí, hermano, Dios le bendiga. La verdad es que es importante documentarse con muchos libros. Lo único que es de tener cuidado que los libros vayan verdaderamente con anexos bíblicos, ¿verdad? Porque hay tantas literaturas que lo pueden ir apartando y de una manera bien sutil, ¿verdad? Entonces, eso quiere mucho cuidado desde el actor que vamos a ver, ¿verdad? Claro. Porque la historia es muy buena, ¿verdad? Para mí, pues,
Yo tengo varios libros que siento que me han ayudado bastante. Ujú. Pero tener ese cuidado, ¿verdad? Tener ese cuidado, qué es lo que estamos leyendo, y si algo sentimos nosotros que no, que lo mete en duda, mejor hay que dejarlo ahí y si es posible consultarlo con alguien que ya lo haya leído y que sabe, ¿verdad? Claro. Es mi opinión, hermano, nada más. Sí, hermano. Y yo pienso, hermano, que es el valor del estudio, ¿ok? En, eh, mire, nuestra fe es sólida. ¿Qué clase de fe sería la nuestra si no la podemos confrontar ¿Sí? con las cosas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no tenga temor. Lo que tiene que fundamentarse, eso es a estudiar y tener un fundamento. Y la teología da coherencia en el pensamiento, en la idea de Dios, ¿ok? En nuestra visión no tenemos un Dios deformado, sino un Dios bien formado en nuestros corazones, ¿ok? Claro. Así que cuando usted tiene una fe de esa manera, no, porque qué clase de fe estamos cultivando si nos da tanto temor, ¿no? Presentarla, ¿no? De hecho, incluso, y bueno, Ariste, te doy oportunidad ahora, incluso debemos tener en mente lo siguiente. Cuando yo leo la Sagrada Escritura, como yo siempre he mencionado, yo tengo que proteger el texto bíblico de mí mismo, ¿ok? De no buscar que la palabra diga lo que yo quiero que diga, ¿ok? Porque entonces ya no fui a experimentar la escritura, ¿no? Mi esposa este domingo predicó en la iglesia y ella traía el pasaje de la mujer adúltera que la traen delante del Señor, y algo que ella comenta es que cuando le traen la mujer, ellos la traen y le interrumpen a Jesús mientras Jesús se está enseñando. Entonces ya traen, interrumpen a Jesús y traen a la mujer y la hemos sorprendido en el acto mismo del adulterio. Así que interrumpen a Jesús para denunciar una pecadora y para que Jesús la condene, ¿ok? Entonces, luego que Jesús los atiende y ellos le dicen, la ley dice que las que sorprendemos en ese acto deben ser apedreados. ¿Tú qué dices? Miren qué interesante. Primero lo interrumpe cuando está enseñando y luego quieren saber qué dice. ¿Ok? Entonces, a veces nos acercamos a Jesús buscando una respuesta o buscando la respuesta que queremos, ¿no? Y buscando más que la Biblia nos forme, nosotros vamos a torcer la Biblia a nuestro gusto y manera. Yo recuerdo un pastor que decía, a veces leemos la Biblia y arrancamos la página de lo que no nos gusta, pero no debemos, tenemos que mirar incluso cuando la Biblia y el estudio de cualquier materia nos confronta. Eso no lo mire mal. Posiblemente Dios está tratando con nosotros para fundamentarnos mejor y estamos teniendo un fundamento que está muy flojo. Dios lo va a sacudir para que tengamos un real fundamento. Hermano Aristide. Amén, mi hermano. Quiero comentarles solo acerca de una experiencia que tuve con un compañero de trabajo. Resultó que a mí me gusta leer filosofía. Ajá. Y recuerdo que estoy trabajando con él y usted sabe que aquí en los Estados Unidos uno se consigue con mucha gente preparada trabajando de forma de obrero, pues como todos. Claro. Y uno no se imagina muchas veces. Y comienzo a hablarle del Señor y el hombre es un filósofo. Y me empieza a hablar de agnosticismo, de cosas que ya yo había leído y que gracias a que yo había leído, yo tenía argumentos bíblicos para poder responderle. Bien. Entonces, por eso es que es importante lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Es decir, que si nosotros tenemos una mente madura en el Señor y estamos con una fe fortalecida, claro, nosotros sabemos hasta qué punto nosotros podemos llegar, pues, pero es importante nosotros conocer de todo, leer, porque eso nos va a nutrir a nosotros y en el momento de que nos consigamos con una persona, porque hay personas que son muy preparadas, están muy preparadas y tienen muy buenos argumentos, entonces nosotros vamos a estar preparados para darle respuesta.
Amén, amén. Y ahí volvemos a lo que alguien me preguntó ahorita, ¿no? Si era pereza, y yo creo que a veces, precisamente, o sea, el no preparar, ¿no? Yo creo que el estudio no nos va a hacer mal. Mi esposa tiene un refrán, ella dice que el conocimiento no pesa ni ocupa espacio. Solo podemos reflexionar. Así que en ese aspecto, yo creo que sí vale la pena el estudio. Incluso, hermano Aristide, no solo cuando encontramos gente preparada, yo creo que el poder, yo creo que entre más estemos preparados nosotros, más fácil se nos va a transmitir, se nos va a hacer transmitir profundas verdades a gente simple y sencilla. ¿Ok? Yo creo que es bien desafiante predicar a gente bien preparada, pero también es bien desafiante a las personas que no han tenido una formación académica, pero sí la sabiduría de pueblo, la sabiduría de la vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo llego? ¿Cómo yo planteo? Por ejemplo, yo recuerdo un pastor que siempre nos contaba que él estaba pastoreando una iglesia en uno de los campos acá en Puerto Rico, y cuando les hablaba del diezmo a los hermanos que iban a la congregación, él era bien desafiante porque los hermanos, él decía, yo tuve que traducir todo esto porque ellos me venían con gallinas, con huevos, porque ellos se dedicaban a eso, ellos no se dedicaban a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaron toda esa experiencia y cómo él fue muy sensible a la ofrenda, porque yo lo estaba trayendo como ofrenda a la iglesia, y cómo entonces pudieron utilizar esas cosas para bendición de la iglesia y del desarrollo del ministerio allí? Pero es eso mismo, ¿cómo llegamos a nuestra gente? Yo creo que entre más nos preparamos, más podemos hablar a gente simple, sencilla, gente educada, y eso nos va a facilitar. Alguien pone a más lectura, más versatilidad en palabras, escenas, formas de cómo mostrar el evangelio sencillo. Es el hermano Jeffrey. Hermano Esteban Quispe, hermano, solo tenemos que leer la Biblia y libros anexos y no saber de la actualidad y sus problemas. Y ahí es que entonces quiero entonces empezar a desafiarlos, porque recuerden, estamos buscando temas. Y si yo solamente me dedico a leer la Biblia, aunque la Biblia está llena de muchos temas, pierdo unos eslabones de cómo lo conecto. Acuérdense que la predicación es escuchar desde el corazón de Dios a nuestro corazón para transmitir al corazón de los demás. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Yo quiero compartirles uno de las slides que les mostré. Díganme si lo están viendo ahí en pantalla. ¿Lo están viendo? Díganme amén o sí, ¿no? Déjame ver si... Sí. No, hermano, ya. Ahora sí. Ya llegó. Ok. Fíjense que aquí hay unos elementos que lo hemos estado mencionando. La Biblia, mencionamos aquí ética, razón, ecología, tradición, la localización social, ciencia, experiencia, contexto del sujeto. ¿Ok? Ahora, fíjense que aquí ponemos preguntas vitales. Usualmente cuando pensamos en la predicación, vamos a la Biblia. Sin embargo, yo no voy a la Biblia a buscar temas. A donde yo tengo que buscar los temas es entre la gente. Porque cuando yo busco las preguntas que tiene la gente, voy a la Biblia para darle las respuestas. ¿Ok? Si yo me baso solo en la Biblia, me estoy distanciando de las personas. Eso fue lo que hicieron los religiosos de la época de Jesús. Por eso Jesús les decía, vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Por eso había un hombre con la mano seca en el mismo templo y seguía con la mano seca. Ahora, como Jesús lo hacía diferente, él partía de la gente, pues entonces él se da cuenta, tenemos un hombre con una mano seca y vamos a empezar todo el ritual de la adoración en la sinagoga o en el templo. ¿Y qué hacemos con este enfermo? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, desde la escritura da respuesta a la necesidad humana. Usted quiere ser un buen predicador, una buena predicadora con buenos temas pertinentes,
mire a ver cuáles son las necesidades, las preguntas, las luchas, las batallas, los desaciertos, los logros que tiene la gente. Jesús hizo ministerio entre la gente. Y una de las cosas que pasa a veces en la iglesia es que estamos distanciados de la gente que tenemos que alcanzar. ¿Ok? Partiendo de ahí es que entonces montamos y enriquecemos los temas para predicar. ¿Ok? Yo puedo mirar y leer el Salmo 23 y quizás yo si empiezo aquí a decirlo, ustedes me acompañan y lo recitan conmigo, pero ¿cómo yo preparo un sermón del Salmo 23 para un grupo de jóvenes que se está graduando? Para una gente en una funeraria que está perdiendo un ser querido. ¿Cómo yo preparo un sermón del Salmo 23 para un nuevo año en una iglesia? ¿Ok? O para un cierre, como recientemente estuve en la instalación de una de nuestras iglesias de su pastor, pero a la misma vez despedir el pastor saliente. ¿Ok? ¿Cómo usaríamos el Salmo 23 en esa forma, no? Y mirando la comunidad. Creo que el hermano Omar tenía la mano levantada. Sí, hablando de temas, bueno, una de las críticas que he escuchado acerca de lo que comentaba es a que muchas veces, hay predicadores, sabemos predicadores o hay, que toman, el tema que le viene y luego buscan un versículo para apoyar ese tema. Es una crítica que se escucha, ¿no? Diciendo, bueno, tienes que empezar en la palabra y a partir de ahí sacar el tema. Creo que son dos puntos de vista diferentes. Unos dicen, saca el tema de la Biblia y yo creo en lo que pueden ser los dos. Puede, el Espíritu Santo puede hablar a tu vida, puede, de repente traerte un pensamiento a través de algo que ves, algo que escuchas, lees algo y trae un tema. Y otros dicen, bueno, creo que no está bien que tomes temas de otro lado que no sea la Biblia. Creo que son solamente para compartir y comentar, ¿no? Son dos puntos de vista ahí. Sí, y son ambos correctos, ¿no? Es lo que se llama el mensaje, un bosquejo textual que está basado en textos bíblicos y los podemos utilizar. Pero también podemos ir a la necesidad de la gente, ¿no? A temas fuera de, y ver qué dice la Biblia, qué respuesta da la Escritura, ¿no? Yo creo que ambos temas son valiosos. La ventaja de esto es, y yo no diría uno está mal y el otro está bien. Yo en toda mi vida he predicado temas basados en textos bíblicos y pensando en la gente. O pensando en la gente y busco qué dice la Biblia. ¿Okay? Ambas cosas son muy útiles. Ahora, esta va a dar más pertinencia porque estamos llegando a la necesidad del corazón, ¿no? De la gente. Levantó la mano el hermano Mario y hay alguien más con la mano, era Omar. Hermano Mario. Sí, hermano, la verdad es que cuando nosotros oramos al Señor por la necesidad del pueblo y todo, vamos a encontrar siempre una palabra para darle al pueblo. Y normalmente buscamos nosotros el tema en la cita que estamos leyendo. Al leer el texto y el contexto, vamos a encontrar realmente allí mismo está el tema. Por ejemplo, si yo quisiera predicar en Lucas capítulo 5, vaya, entonces allí que el tema es bien práctico, allí lo dice. Algunas veces hay que buscarlo más adelante del versículo que uno quiere presentar, ¿verdad? Por ejemplo, allí se puede como tema utilizarlo buscando con mucho deseo la palabra del Señor, pues la gente dice que se agolpaba, ¿verdad? Entonces, así por el estilo hay muchos textos que de ahí mismo lo trae el tema. Dependiendo la necesidad también del pueblo, así mismo se puede tomar el tema, ¿verdad? Entonces, el textual, ¿verdad? Ahí mismo encontramos el tema también. Sí, sí. Yo pienso que por eso es que tenemos que ser estudiosos de la escritura, estudiosos de libros y comentarios, diccionarios, concordancia de la escritura, de otros libros
que hablen sobre Biblia, fuera de la Biblia también, ¿ok? Porque acuérdense que la Biblia se da en un contexto histórico porque Dios se revela en medio de la historia. O sea, no, una de las cosas que descubrimos en la escritura es que Dios es un Dios que irrumpe en la historia humana con un propósito salvífico. Mientras está el pueblo de Israel sufriendo en Egipto, ahí es que vemos en medio de toda su agonía que Dios escucha el clamor y entonces irrumpe en la historia. Si Dios no hubiera hecho eso, Israel estuviera todavía de esclava en Egipto. Pero como Dios se manifestó en la historia humana, igual en Agar, porque se manifiesta en pueblos completos, pero usted tiene la historia de Agar cuando está sola en el desierto. Y entonces en su angustia descubre el viviente que la ve, cómo Dios se le revela, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios está más activo, lo voy a decir así con respeto, pero esto para acuérdense que ustedes están aquí para reflexionar. ¿Okay? Dios está más activo en medio de nuestra sociedad de lo que nosotros pensamos y estamos. Okay, a veces la iglesia está muy distanciada y el Señor está esperando por nosotros que nosotros nos activemos porque Él está bien activo en medio de la sociedad buscando manifestar su reino y su transformación. Entonces, cuando nosotros miramos este esquema, yo quiero que lo observen, si pueden seguir la rayita, ¿no? Fíjense que aquí dice arriba razón y está en contrapuesta con la ciencia y la experiencia. Así que esta razón se utiliza cuando vamos a mirar las preguntas que tiene la gente. Nosotros tenemos que darle pensamiento, no podemos dar respuestas fáciles a situaciones difíciles que experimentan la gente. Nosotros tenemos que pensar profundamente y para eso tenemos la guianza del Espíritu, ¿no? Entonces ahí usamos la razón empapada de la unción, ¿no? Pero también vemos la misma ciencia y experiencia, ¿no? Lo que dice, claro, si nos quedamos en pura razón y ciencia y experiencia, esto es lo que hace el mundo secular. ¿Ok? Por eso es que nosotros añadimos la Biblia y añadimos la tradición. ¿Ok? O la confesión. ¿Ok? Así que a esa razón, si no usamos la razón, es locura. ¿Ok? Si usamos la razón, usamos la ciencia y la experiencia, y ciencia y experiencia comprobada, ¿no? Usamos la Biblia, usamos la tradición. Si me quedo en razón y ciencia, esto es lo que hace la sociedad comúnmente, sin la vida de fe. Ahora, cuando añadimos la Biblia y tradición, estamos entonces añadiendo elementos de fe. Ahora, si yo me quedo en la Biblia nada más, estoy solo doctrinando, estoy en la dogmática, ¿ok? Y la Biblia da guianza para que la gente viva. La Biblia, la palabra doctrina, que es dogma, viene de lo dogmático, es de doctrina, es de enseñanza. La enseñanza debe ser una que forme y transforme a la gente. No que la gente la repita como un credo. ¿Okay? Parte de esto sucede, por ejemplo, cuando vino la reforma por Lutero, entre otros reformadores de la época, las preguntas que se hace Lutero es, Lutero estaba entre la gente, Lutero se da cuenta que el pobre está pasando mucho trabajo para poder servir a Dios, tenía que pagar tantas indulgencias para poder ser perdonado y que su familia fuera perdonada. Y entonces ahí que viene el purgatorio, ¿se acuerdan del famoso purgatorio? Pues la gente tenía que pagar con misas y más que una misa es que tenían que pagarla para que entonces sus familiares pudieran salir del purgatorio y llegaran al cielo. Entonces, en esas preguntas de esa lucha, esa angustia, la gente pasa mucho trabajo para ser salvo. Lutero se encuentra dando respuestas desde la Biblia y se da cuenta que la fe es suficiente para salvar. ¿Okay? Entonces ahí reta esa parte dando respuesta a esa comunidad.
¿Ok? Ahora, si yo me quedo, vuelvo en la Biblia, estoy en la dogmática nada más, y me quedo en la tradición, soy un tradicionalista, estoy en la confesión. ¿Ok? Si Lutero se hubiera quedado en la tradición, se hubiera seguido en todas las indulgencias, en las penitencias, todo aquel sistema de penitencia de la Iglesia Católica en aquel entonces. Pero precisamente por la necesidad de la gente es que la Biblia vibra en su corazón diferente y reta la tradición. ¿Ok? Así que cuando yo digo mirar la tradición es que hemos venido diciendo, y si lo tenemos que confrontar, porque somos Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios es un movimiento de reforma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo el mensaje, la predicación viene a ser una experiencia desafiante que nos rete? Asegúrese que cada vez que usted predique, rete a la gente en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Es sumamente importante. Ahora, miren los elementos: razón, experiencia, ciencia, Biblia, tradición. Hablamos de la ecología, del ambiente donde vive la gente. ¿Ok? La naturaleza misma, como le hablaba ahorita del pastor que predicaba en el campo, el contexto del sujeto, en qué época vive, en qué tiempo, es clase alta, baja, media, pobre, es educado, no tuvo oportunidades de formación, es trabajador. Tenemos la localización social, ¿ok? En qué comunidad, ¿no? Esos son los elementos. Y la ética, porque precisamente la fe y la predicación vienen a desafiar la vida de la conducta de los seres humanos. ¿Ok? No sé si me estoy explicando bien ahí, ¿no? A la hora de... yo lo que quiero es que usted se dé cuenta que cuando vamos a predicar hay muchas áreas de reflexión. No le estoy diciendo, oh, pues yo tengo que mirar, bueno, si queremos hacer buena teología, podemos mirar todos estos elementos y hágase esas preguntas. O sea, ¿qué luchas tiene su comunidad? ¿Qué luchas tienen los hermanas que llegan a su iglesia? ¿Ok? ¿Con qué batalla? ¿Qué respuestas necesitan? ¿Ok? Y entonces, ¿cómo nosotros desde la Biblia, desde lo que la iglesia ha venido haciendo, damos respuesta? Mire, vamos al movimiento de la Iglesia de Dios. Ustedes saben la historia de la Iglesia de Dios. Nuestro movimiento, Daniel Warner comienza con un reto. Por eso se llama movimiento, porque él levanta una confrontación a toda denominación. Porque en aquel entonces las denominaciones establecían un credo y con los credos se dividían. Yo creo esto, ustedes creen eso, pues, y ustedes no son cristianos, yo sí soy cristiano. Aún todavía nosotros hacemos esas cosas, ¿no? Estamos categorizando quién es cristiano, quién no es cristiano, quién va al cielo o no va al cielo, ¿no? Si es amilenista, si es premilenista, si es posmilenista, pues te salva, si no, pues no te salva. Entonces, cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a preguntar qué teología tenemos, lo que nos va a preguntar si en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho nos pone. Y en lo poco es la fe, como decía Pablo, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Ok? Esa fe salvadora se obra en nuestra vida y entonces somos salvos por medio de la fe. Entonces, en ese aspecto, cuando nosotros estamos reflexionando, usted se da cuenta que Daniel Warner se da cuenta que el mundo está dividido y la iglesia también. Él comienza a hacer una predicación que confronta con la santidad. Él se fue, como desde la Biblia damos respuesta. Él se da cuenta que la Biblia habla de santidad y que parte de la santidad es unidad. ¿Ok? Así que por eso para el movimiento de la Iglesia de Dios, vivir la unidad es vivir la santidad. ¿Ok? Así que él confronta en aquella época, estamos hablando de 1880. Así que Warner hizo teología, Warner hizo este modelo de lo que estamos. Yo se lo estoy, fíjense que yo le estoy dando nombre a estos elementos, pero posiblemente usted lo ha hecho. ¿Cuántas veces usted ha predicado en su iglesia y usted ha dado palabra de Dios
ministrando desde estos elementos. Aquí yo lo estoy concienciando de los elementos que utilizamos. Daniel Warner lo hizo. Nosotros hoy tenemos que hacerlo, ¿ok? Nosotros tenemos que mirar qué respuesta damos, ¿ok? Pasar trabajo, no perezosos, no asumir, bueno, pues ya lo tenemos todo digerido, la doctrina de la Iglesia de Dios. No, yo creo que la riqueza de la Biblia y de la teología es que no se agota a un contexto histórico. Tenemos que seguir ministrando y dando respuesta porque muchos son los retos y las luchas del ser humano, ¿no? Y cómo entonces damos esa palabra que transforme, que rete, que edifique, que confronte, que desafíe, que dé nuevos ángulos de dirección, ¿ok? Dice, ok, así que en ese caso vuelvo, pienso que sí, tenemos que leer Biblia, tenemos que ir más allá de la Biblia, tenemos que leer la historia de la iglesia misma, la historia de la iglesia de Dios, y hay un curso que se da aquí en esta certificación, ustedes van a tomar, si no lo han tomado, un curso de la historia de la iglesia de Dios. Yo les animo también que lean sobre la historia del pensamiento cristiano a través de toda la historia. Y usted va mirando, ¿ok? Ahora, sin temor, vuelvo, que tendríamos que preguntarnos qué clase de fe estamos teniendo si nos da temor confrontarla, ¿ok? Entonces quizás podemos escuchar de parte de Jesús que nos diga hombres de poca fe, ¿ok? Yo creo que tenemos que tener una fe que de hecho, ahorita el hermano Aristide hablaba de la filosofía, ¿no? Descartes creo que era el que hablaba de la duda, ¿no? Él decía de la duda, pero precisamente buscando él, dudando de todo, precisamente tenía sus reflexiones más sólidas, ¿no? Y yo creo que como creyentes nos han enseñado que lo contrario de la fe, lo opuesto a la fe es la duda. No lea bien la escritura. Santiago nos habla de unas partes y unos elementos, por eso no podemos forzar los textos, pero la realidad es que en nuestra experiencia humana dudamos, ¿ok? Pero esa duda nos para de frente a escoger, o nos mantenemos en esa duda o damos el salto a la fe con convicción. Y la realidad es que creemos para entender, ¿ok? No buscamos entendimiento para creer, creemos para entender. Y desde la fe entonces que los ojos se abren y seguimos creyendo. Hermano Aristide, iba a decir algo. Sí, precisamente de lo que está diciendo, pastor. Recuerdo que los grandes científicos del siglo XVIII, XIX, todos, por no decir la mayoría o casi todos, eran cristianos. Y por ejemplo, Newton escribió libros de teología. O sea, y grandes pensadores, Einstein, la mayoría eran cristianos. Ahora es que vemos en el siglo XX movimientos ateos de científicos que tratan más bien de con sus experimentos refutar la Biblia. Pero eso es nuevo, porque los padres de la ciencia, inclusive los filósofos, los padres de la filosofía, Platón, Sócrates, Aristóteles, ellos creían en un ser superior. Ellos decían, yo existo y hay un propósito por el cual yo existo. Y si hay un propósito, eso me trasciende a mí. Y si eso trasciende a mí es porque hay un ser superior que planificó todo esto. Entonces, cuando nos ponemos a ver eso, más bien fortalece nuestra fe y nos hace crecer. Claro, seguro. De hecho, muchas expresiones de muchos filósofos fue porque obviamente como la iglesia se fundamentaba en la escritura, pues entonces ¿cómo probamos a Dios fuera de la escritura? Pues muchos argumentos muy sólidos desde la filosofía facilitaron el que la iglesia pudiera dar una posición de la convicción de creer en Dios sin usar la Biblia. Simplemente el pensamiento, ¿no? Entonces, muy interesante todo eso. Así que no le tenga temor. Yo creo que
la escritura. Mire, la verdad, hermano, en mi experiencia, y hablo en mi experiencia, cuando yo he sido confrontado con asuntos particulares, que me he dado cuenta que como que se me sacudió lo que yo creía, yo termino dándole gracias a Dios porque me he dado cuenta que no estaba teniendo un fundamento sólido. Y lo que vino a hacer el efecto fue esto, romper, como dice el cántico, Dios rompió mi vida y me hizo de nuevo. ¿Ok? Las veces que usted ve un texto bíblico y quizá no lo podemos evitar. Cuando yo les digo a ustedes, protejan el texto bíblico de usted, que usted esté consciente de las ideas que usted lleva. ¿Cuántas veces yo he ido a un texto bíblico buscando una teoría, comprobarla, y me doy cuenta en el camino que Dios me rompió la teoría y me dice, esto no es nada de lo que tú estás pensando, esto es otra cosa? Y cuando yo miro lo otro, genial. Y digo, qué bueno que Dios me rompió todo lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, en ese aspecto no tenga temor, ¿no? Y eso va a enriquecer los temas, ¿no? Sí, obviamente el manejo de ese tema, usted tiene que construirlo de una manera más acertada, y eso pues en la próxima clase yo les voy a dar unos consejos prácticos y cómo manejar los puntos que amplían o explican los puntos principales y puntos secundarios que amplían el tema, y otros modelos bien prácticos de predicar que usted puede utilizar. Por ejemplo, yo tuve una oportunidad que me invitaron a una actividad en el pueblo donde está la iglesia, el pueblo de Cagua. Lo estaba organizando la alcaldía y trajo diferentes exponentes en diferentes temas. Era la época de Navidad y querían crear un impacto. Y cuando pues me toca el tema, la parte mía, gracias a tener estos bosquejos en la mente, pues yo pude organizar, ¿no? Hacer una presentación desafiante en aquel momento. O sea, siempre que un bosquejo es muy útil y el tema es inicial, ¿no? ¿Cómo lo construimos en una oración? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Cómo entonces lo redactamos y cómo partimos de él. Sí, por las misericordias de Dios. Usted puede manejar a la hora de introducción de un tema, explicar algo de cómo llegó al tema, pero no me haga todo el sermón de explicar cómo llegó al tema y jamás llega al tema. ¿Ok? No sé si me estoy explicando. ¿Ok? Eso, hermano, porque yo me puse a orar y estuve leyendo la Biblia y luego oí una canción y luego ya lleva 15 minutos y todavía no ha dicho ni siquiera el tema. ¿Ok? No. Cuando usted vaya al púlpito, tiene su tema digerido ya y lo tiene bien definido, hermanos míos, apéguese al tema porque Dios le dio. ¿Okay? Es lo que la gente necesita, el que descubre de las preguntas que tienen las personas. Y desde ahí, entonces, usted va a dar un buen sermón, ¿okay? Porque está dando respuesta. Si cambia de temas, cuando la gente, al final ¿cómo usted sabe que cambió de tema? Cuando usted le pregunte a cualquier hermano, ¿y qué le pareció el sermón? ¿De qué hablé? Y las personas le mencionan, no le pueden recisar, es que habló de muchas cosas, pero no de el tema principal. ¿Ok? Se distanció del tema. ¿Okay? Y es muy difícil que la gente pueda captar 5, 6, 7 temas. Por eso les di el ejercicio de busquen su texto favorito, su pasaje favorito y levante 3 temas, porque de un solo texto usted se va a dar cuenta que puede sacar muchos temas. Y eso es bien importante a la hora de predicar, porque usted no va a agarrar el domingo en la predicación y tocar los 5, los 6, los 7 temas que saque de un texto. Mejor haga una serie, ¿ok? Pero no predique todo a la vez, ¿ok? Sino que sintetice. El sermón va delimitando, ¿ok? Quiero hablar de la santidad. ¿Qué de la santidad? ¿Ok? ¿Cómo yo comienzo
a hablar de la santidad, que ese tema de la santidad en la familia, la santidad en la sexualidad, la santidad en la comunidad, la santidad como servicio, la santidad como unidad. ¿Se da cuenta? Yo tengo que ir delimitando el tema a la hora de predicar. ¿Okay? Si yo agarro un texto bíblico, vamos a abrir un momentito aquí. Dígame un texto favorito. ¿Quién quiere lanzarse a decir su texto favorito aquí ahora? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ok, y ese es un gran texto porque nos da los puntos principales. Jesús es que camino, verdad y vida. Ok, ahora, si pensamos en la generación, en la gente, piensa en la gente de su comunidad, hermano Alberto. Piensa en una necesidad que usted está viendo en su pueblo. La primera que le venga a la mente. Bueno, aquí hay mucha idolatría y mucha gente va por diferentes caminos buscando a Dios. Ok, o sea que hay mucha idolatría. Ahora, vamos a ir profundizando eso. Si yo le hablo a la gente y le digo, eso es idolatría, buscan muchas otras opciones. Por ejemplo, en el tiempo griego, como Pablo cuando se encuentra con aquel display, como decimos, aquel escaparate lleno de dioses, y incluso decía, al Dios no conocido, por si acaso se le quedaba alguno. ¿Se da cuenta? ¿Cómo entonces yo abordo, cómo yo hago pertinente ese tema de la idolatría desde Jesús el camino, la verdad y la vida? ¿Ok? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que podemos examinar y que yo sugiero es cuáles eran las prácticas alrededor de la idolatría. ¿Qué cosas se hacía en honor a los dioses paganos? Se sacrificaban niños, ¿cierto o falso? Habían borracheras, orgías. ¿Qué más? Se sentían que los dioses, por eso a Dios se le llama Jehová de los ejércitos, porque en la antigüedad los pueblos sentían que cuando iban a la guerra, sus dioses iban a la guerra también. ¿Okay? Así que cuando hablamos de idolatría, si yo le quiero dar pertinencia al pueblo de hoy, estamos hablando de maltrato de niños, estamos hablando de perversión en la sexualidad, estamos hablando de borracheras, vicios, adicciones. ¿Ok? ¿Se fijan? Entonces, ¿cómo desde ahí yo proclamo Jesús es el camino, la verdad y la vida? Mientras esos dioses o esas concepciones pueden restarle a la gente, quitarle la vida, el Cristo que proponemos ofrece vida, ¿no? Y me estoy yendo a uno de los puntos del sermón, ¿no? ¿Cómo? Y por eso es que quiero que tengan ese diálogo. O sea, usted tiene su texto favorito, ahí tiene los 3 puntos, un texto que nos los da todo, ¿no? 3 puntos, Jesús como verdad, Jesús como camino, como verdad y como vida, ¿no? Ahí tiene los 3 puntos. Ahora, ¿cómo yo lo hago pertinente? Mire a ver las luchas de la gente, conéctese con ellos, ¿ok? Y desde ahí va a tener mayores márgenes para la predicación, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera mencionar su texto favorito? Mano Mario. Acuérdese de prender el micrófono, hermano. En San Juan capítulo 8, versículo 31, Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, si permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Está diciendo que habían creído, pero que andaban en otras cosas, ¿verdad? Claro. Y a continuación lo que decía el hermano, ahí conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres.
Ujú. Entonces, Y mira usted esa parte, ¿no? Del texto, muy interesante. Si permanecieras en mi palabra. Y le está hablando a unos religiosos que conocían la palabra, ¿no? Exacto, ¿Se da exacto. cuenta? Entonces, ahí usted se da cuenta que Jesús, podemos entonces, como tema, ¿no? El cristianismo, desafío de vida práctica. ¿Ok? Entonces, en Sí, ese desafío de vida práctica, pues entonces podemos hablar de la permanencia. ¿Cómo permanecemos? Practicando, viviendo lo que hemos creído. ¿Ok? Fíjate que el religioso de la época estaba muy distanciado con toda la Biblia que sabía. No reconocieron la visitación, ¿no? De Jesús en medio de ellos. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, vuelvo, ¿cómo entonces miramos? Nosotros tenemos que dar desde la predicación, que es uno de los fines de la teología, dar dirección a la iglesia, confrontar a la iglesia en cómo vive. Por eso los elementos éticos. Ese pasaje que trae el hermano Mario es muy útil para hablar de la ética cristiana, porque está hablando de que no solamente nos quedemos en la teoría, que nos llevemos a la práctica, ¿no? Si permanecieres en mi palabra. ¿Okay? Eso es bien fundamental. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a desafiar desde la predicación la iglesia? ¿Se acuerdan? La eclesiología, importante a la hora de predicar, ese contenido eclesiológico. Pactamos con la ética, la conducta de la iglesia, con el fin de que la iglesia pueda ser efectiva y eficiente en medio de su sociedad. Una iglesia que vive la palabra de Cristo, permaneciendo en Cristo. Es una iglesia que va a impactar la comunidad, va a impactar la sociedad. ¿Ok? Sí que se dan cuenta, ven el ejercicio que quiero que empiecen, si ya lo hacen, gloria a Dios, síganlo haciendo. Si ahora esto les sirve para concienciarse y decir, ya yo estoy haciendo eso, pero ya veo, le ayuda a escribir mejor el mapa de trabajo, pues fantástico, ¿no? Si no lo hacía así, pues yo le animo, porque le va a sacar mayor fruto, mayor producto el ejercicio de la predicación, ¿ok? Y esa va a ser la clave. Mensajes pertinentes. Recuerden, la gente de ahora, no solo los jóvenes, la gente de ahora, yo me río porque a veces pensamos que los jóvenes son los que dominan la tecnología. Yo he descubierto jóvenes que no la dominan, ¿sabes? Y por ejemplo, mi esposa domina la tecnología. Nosotros fuimos a comprar comida en un lugar y tú podías hacer la orden por internet y ella la hizo. Y cuando llegamos, que yo fui a comprar, estuvo gracioso porque los que estaban a cargo del negocio eran jovencitos y ellos me miraron y me usted la hizo la orden por internet, qué bueno, felicitándome porque se sintió orgulloso quizás. Yo después me sentí, ¿qué me quiso decir? Está viendo un viejo que está usando la tecnología, pero los jóvenes de hoy, hay muchos que sí, por lo menos el buscar información, el googlear. Entonces, si nosotros no hacemos este ejercicio, nos damos buenos sermones que los desafíen. Ellos van a buscar información, ¿sabes? Ellos como quiera lo van a buscar. Y si yo levanto preguntas y si yo levanto inquietudes y tengo fundamento, cuando ellos googlean y ven que lo que yo estoy diciendo tiene fuerza, esos jóvenes le van a buscar a usted como pastor, porque la generación de ahora quiere guianza. Y el sermón debe ser un instrumento de dirigir, de guiar y de guiar a la verdad. ¿Ok? Bien, mis amados hermanos, algunas preguntas, comentarios. Algo que quieran añadir. Bueno, hemos hablado de los temas de los mensajes, pero también lo que llama mi atención últimamente, he mirado hablando de los títulos de los mensajes, ¿no? Por ejemplo, hay un pastor, un predicador conocido que le puso al tema, al título de su mensaje, el Evangelio de Shakira. ¿El Evangelio de? Shakira. De Shakira. Ok. So, me llama la atención y creo que
¿Qué puedes comentar sobre eso, no? Bueno, el título está relacionado debe estar relacionado al tema. Yo soy pésimo dando títulos, no me voy dando títulos en mi sermón. Es un desastre dando títulos. Pero la realidad es que ayuda mucho como estrategia de atraer. Si es un sermón que usted va a anunciar, un buen título capta, como un libro, ¿no? Y a veces un título curioso, un título novedoso, pues va a llamar la atención. Yo sí, hay que tener cuidado, ¿no? Y cuidado en el sentido de, no que sea malo, ¿ves? A mí me está muy novedoso, yo me llamaría la atención que predicó ese hermano, no, el evangelio de Shakira, pero yo pienso que a veces no agotemos o no abusemos de estas estrategias, ¿ok? Quizás de vez en cuando usted puede poner una forma, ¿no? De dar un título así para captar, ¿no? Y eso puede ayudar, ¿no? Pero debemos ser cuidadosos con este efecto de shocking, ¿no? De crear ese impacto o sobreimpacto en la gente, que la gente quedó, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué escándalo va a traer la predicación? A veces, bueno, no sobreabusar, o sea, no debemos, porque se vuelve predecible. Yo creo que el elemento de la predicación debe tener esa novedad, ¿no? Y vuelvo, depende del contexto y la audiencia, ¿ok? O sea, usted va a predicar quizá a un grupo de gente joven y posiblemente gente aún que no viene a la iglesia y es joven. Usted dice eso, los va a captar, ¿no? Cada título tiene su lugar. Ahora, si yo voy a una funeraria, yo no voy a ir a predicar el evangelio de Shakira. Sí, uno tiene que el contexto mismo te va a decir, ¿no? Ahora, sí tiene que el título tiene que estar ligado con el tema y debe ser lo suficientemente subjetivo, ¿no? Que pueda impactar, que no lo diga todo en el título, o sea, que no anuncie todo lo que va a hacer en el título, sino que cree la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que lo leí en español, tiene un título en español, en inglés tiene otro, y se llama Mañana. ¿Ok? Y entonces cuando uno lee el libro, uno lo va leyendo, uno descubre por qué es que el libro se llama Mañana, ¿no? ¿Por qué está colocando ese título, ¿no? Pero de esa forma, claro, es de las últimas cosas que usted prepara en el sermón. El tema es lo primero. Lo que es la introducción es lo último que usted prepara en el sermón. Y el título también. ¿Okay? Es lo último que prepara. Pero ahí sean creativos. El predicador es un comunicador que no escandalice, que no desoriente, no haga nada que escandalice y desoriente. Mire, le voy a dar un ejemplo. Un pastor amigo mío, me dio mucha pena cuando me enteré que le pasó eso. Él quiso hacer un drama para traer un mensaje acerca de la unidad familiar y del perdón y de la reconciliación y de que se evitaran los pleitos en la familia. Pero él hizo el drama, lo hizo muy vívido y no le avisó a la iglesia. Entonces el drama consistía que cerca de empezar el culto, en una esquina del área del templo, él discute con su hijo. Y su hijo le dice que se va a ir de la iglesia y hacen todo un drama. Y lo hicieron también que cuando él se para a predicar, la gente estaba escandalizada y es confundida. Y algunos se pararon y se iban y él dice, pero hermano, no, mire, era un drama, mire, mi hijo está aquí. No, usted está diciendo eso ahora, ustedes discutieron de verdad. No le creí. Y él me decía, Marco, no me salió. Y, a veces la idea que podemos tener nítida en nuestra mente, debemos de escribirla. ¿Ok?
antes de proclamarla y hacerla para nosotros, porque a veces en la mente podemos tener una idea muy nítida, pero cuando la ponemos escrita o la compartimos, nos damos cuenta que no era tan genial la idea. ¿Okay? Pudo haber, pues, tuvo ese trágico final como le pasó a mi hermano pastor. ¿Okay? Así que en esas cosas, sin embargo, tengo otros que dramatizaron la sanidad del leproso. Y eso fue muy efectivo porque lo dramatizaron como introducción. Y dice que cuando ellos mostraron el video, y entonces cuando el leproso es sanado, se identificó tanto el que estaba haciendo el papel del leproso con el leproso en la Biblia, que empieza a llorar y se abraza al que está haciendo el papel de Jesús, llorando, ¿no? Así que imagínense cuando el que se paró a predicar no tuvo que decir nada más, ¿ok? Inmediatamente impactó a la comunidad. Voy a mirar comentarios ahora, pero, y hermano Alberto, vi que levantaste la mano, te voy a dar oportunidad. Un último mensaje fue que vi que a veces cuando predicamos siempre pensamos en el tiempo y queremos mucho tiempo. Recuerde, es traer el mensaje del Señor. Y este pastor agarró y puso la mesa, puso la Santa Cena y al lado de la Santa Cena puso algarrobas. Yo no sé cómo le llama, si es el mismo producto. Acá en Puerto Rico hay una vaina que se llama algarroba, ¿no? Así que como el puertorriqueño las conoce y ha leído el texto, las puso al lado de la Santa Cena y él simplemente, el pastor antes de predicar, miró la mesa, miró los hermanos y les dijo: tanta abundancia que hay en la casa del Padre y queremos llenar nuestro estómago con algarrobas. Y con eso ya impactó la congregación, ¿no? No tuvo que decir nada más. O sea, va a haber momentos en que las palabras se sobran, lo que hay es que decir lo que Dios está inquietando en nuestros corazones y ya tiene un sermón completo. Hermano Alberto. Solamente un comentario acerca de eso de introducir alguna representación. Y me pasó algo parecido, ¿no? Cuando estábamos para tener un tema acerca de la puntualidad, yo había hablado con el coordinador y le dije: mira, tú me vas a presentar y yo no voy a salir, entonces tú vas a decir: qué irresponsable, pastor, tenía que haber estado aquí, no llegó, y bueno, vamos a cantar un corito, esperar a ver si llega el pastor y cosas así, ¿no? Hasta que después, bueno, yo entro y la idea era reflexionar un poco acerca de lo mal que nos sentimos cuando alguien no cumple o no llega o no está a tiempo. Pero muchos no me creyeron, pensaron que efectivamente llegué tarde. Sí, sí. Y es los retos, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? En ese aspecto. Aquí me pregunta, hermano, tenemos que predicar lo que necesita la iglesia. La evangelización no es para la iglesia. Me refiero a debilidades de la congregación. Bueno, acuérdense que la predicación tiene un elemento también didáctico, educativo, ¿no? Entonces formamos la iglesia para la obra del ministerio. Yo creo que el mensaje, la teología, ¿no? Tiene una función de madurar la fe de los creyentes, y la predicación en ese aspecto funciona y es la herramienta útil para confrontar. Es la parte profética, en el buen sentido de la escritura, ¿no? Es la parte profética del mensaje escritural. El profeta confrontaba al pueblo de Dios con su estado actual delante de Dios, y entonces le hace un llamado a volverse a Dios. Y la iglesia tiene que ser constantemente confrontada, ¿ok? Y nosotros respondemos a un llamado al arrepentimiento, pero ese es el primero de muchos que tenemos que responder, ¿sabe? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en toda mi vida cristiana yo me he arrepentido varias veces de muchas cosas que como religioso he fallado. No sé si aquí estoy haciendo una confesión que los escandaliza, pero cuando los vea escandalizados, les voy a recordar que a ustedes les pasa también. Y yo sé que eso les pasa a todos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que ese es el carácter de la predicación en la iglesia,
para entonces habilitarnos y poder predicar fuera de la iglesia. ¿Ok? Hermano Francisco. Pastor, una pregunta, yo sé que es un reto para uno cuando predica continuamente buscar de qué predicar. Mi pregunta sería, en este tiempo que estamos viviendo ahorita, qué tan relevante es predicar una serie de un libro completo? Por ejemplo, si predicamos sobre el libro de Filipenses. Okay. Siento que la gente ahorita busca tanto el alimento personal que de repente no resulta tan relevante tratar de predicar teológicamente sobre un libro o X cosa. Claro, pero ahí sería bueno y me parece genial. Yo creo que sí, hermano. Podemos hacerlo. Por ejemplo, hace poco yo estuve predicando de Mateo, de los primeros pasajes de Mateo. Empecé desde el bautismo, tomé el bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús. Entonces, para llevar cómo Jesús fue confirmado, enfrentó las tentaciones, para entonces proclamar el reino y entonces la bienaventuranza como la propuesta de Jesús para vivir el reino de los cielos. Entonces, cómo nosotros vivimos esa experiencia. Entonces, yo utilizo esos textos, claro. Lo que estoy procurando es qué necesita la gente. Y vuelvo, cuando yo miro qué preguntas surgen o qué inquietudes, no es meramente lo que la gente siente o piensa que necesita, ¿no? Sino qué necesita. ¿Ok? Es definir qué necesita. Una persona puede tener una idea de lo que cree que le pasa. Por ejemplo, yo tengo pareja cuando doy consejería que vienen donde mí me dicen, nosotros tenemos un problema de comunicación. Pero cuando yo empiezo a entrevistarlo, yo me doy cuenta que pues, comunicación es uno de sus problemas, pero tienen otros más. No tienen tiempo de pareja, hay un juego de poder, es ganar, perder. Aparte de eso, están los roles de familia están desenfocados, son solamente, se juntan para ser padres o ser trabajadores, pero no vida de pareja. Entonces, ya ahí yo me doy cuenta que ellos piensan que tienen un problema de comunicación, entre otras cosas. Yo les digo, tienen como un problema de comunicación, sí, entre otras cosas. Entonces les menciono los otros problemas. Entonces, cuando nosotros estamos mirando la vida de la gente, si por ejemplo yo agarro Santiago, y empiezo a mirar, a estudiar el libro de Santiago, cómo entonces yo lo aplico, ese libro, a la vida diaria, desde cómo manejar las pruebas, las dificultades, que todo el mundo las maneja, la experiencia de oración en medio de las dificultades, ¿no? El que te pida sabiduría, el que tenga falta de sabiduría, pídale a Dios sabiduría, ¿no? Cómo oramos por los enfermos. Alguno entre vosotros enfermos, llame a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces, usted se da cuenta cómo podemos agarrar temas y establecer una serie a base de las necesidades, inquietudes, luchas y aún logros de la congregación. Hermano Omar. Sí. Hablando de lo que mencionaba ahorita en lo último, y es en lo que de repente personalmente fallamos de repente cuando compartimos, ¿no? ¿Cómo es que traemos la historia, la palabra de Dios y la hacemos relevante a la gente de nuestro contexto, ¿no? En su situación, como usted decía, ¿cómo es que conectamos de repente? Seguramente cada uno de nosotros uno ha enseñado, predicado o escuchado mensajes en los cuales se menciona historia, se menciona diferentes temas, pero también muchas veces no hay una conexión directamente con la persona con la que estamos compartiendo, la audiencia, ¿no? Ese es un reto para mí y creo que es un reto para cualquier predicador. Sí, y yo creo que es clave en todo lo que estamos analizando. Esto es sumamente importante, Omar, porque pienso que uno de los grandes
desafíos, ¿no? Es que seamos pertinentes. Mire, vamos a decirlo de esta manera. Usted puede tener un buen tema y un buen sermón, pero nada pertinente. ¿Ok? Porque no se identificó con la gente que le está predicando. ¿Ok? Así que es bien importante que usted tenga presente la gente, dos maneras claves, sus necesidades. ¿Qué necesitan? ¿Okay? Fíjense que Dios habita en medio de la alabanza y eso lo hemos puntualizado mucho en la iglesia y nos gustan mucho los momentos de alabanza, pero eso nos ha distanciado quizás de ser pertinente porque nos hemos olvidado que Dios se da a conocer en medio de las dificultades del ser humano. En el Antiguo Testamento todos los nombres de Dios, fíjense para que vean, el Dios atendiendo la necesidad humana. El Dios sanador, el Dios proveedor, el Dios que pelea por nosotros, el viviente que nos ve, el Dios que es nuestro estandarte. Entonces, todas esas revelaciones de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es el pan de vida, Jesús es el buen pastor. Entonces, todo eso, lo que estamos mirando es un Dios que se está dando a conocer en medio de la necesidad del sufrimiento humano. Yo siempre digo que los grandes milagros, las grandes predicaciones, no es por grandes predicadores ni por grandes ministros, es porque hay grandes necesidades. Y si nosotros como predicadores nos conectamos con las necesidades de esa audiencia, ahí vamos a ser pertinentes. De esa manera vamos a ser pertinentes. Y lo otro básico, yo hablar, no confundir lo que la gente quiere con lo que la gente necesita. ¿Okay? Una cosa es lo que la gente quiere, otra cosa es lo que realmente necesita. ¿Okay? Así que yo quiero ser pertinente, definamos bien qué necesita la gente, qué lucha, qué batalla. Y desde ahí yo voy a conectar. De hecho, cuando usted predica, si usted trae un punto y lo está trayendo de la misma escritura, lo está desmenuzando y explicando, conéctelo con la vida diaria, con la vida real de la gente, con lo que están sufriendo, pasando. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vinieron los huracanes aquí en Puerto Rico y la situación se puso pues complicada para mucha gente, la gente se ayudaban unos a otros con lo que tenían, no había los recursos, se escaseaban. Una de las cosas que yo agarro el texto del Padre Nuestro cuando dice el pan nuestro y le decía a los hermanos, tenemos que orar no por mi pan, sino por el nuestro, porque hoy estamos muchos sin necesidad, hoy estamos muchos, el pueblo completo está en escasez, ¿no? Así que no pida solo por su pan, pida por el vecino que no tiene, que todavía está luchando por obtener. Entonces uno va conectando lo que está predicando con lo que la gente está viviendo. Y la gente, eso es hacer pertinente el mensaje, ¿no? Estoy hablando de la gran verdad de Dios. Fíjese que el apóstol Pablo siempre lo hacía, por más que él se paseaba en toda la teología, él siempre terminaba con consejos prácticos, ¿okay? Y desafíos prácticos, que ese elemento es sumamente importante. Hablamos de lo que necesitan, no de lo que quieren, para llevarlos a una práctica. Quiere ser un sermón pertinente, de consejos prácticos de cómo vivir la fe. Cierre con un desafío práctico. ¿Qué vamos a hacer esta semana para vivir lo que hemos predicado? ¿Okay? Hermano Francisco, tiene la mano levantada. Sí, me pareció un excelente punto el que tocó acerca de la pertinencia que nosotros necesitamos desarrollar, no pensando en la mejora personal o el desarrollo de nuestro sermón,
sino propiamente la conectividad genuina con las necesidades. Y ese me pareció maravilloso la manera como lo abordó, que no hay grandes predicadores, sino grandes necesidades. Excelente. Voy a predicar de eso. Sí, sí, pueden usar. Sí, y de esa forma podemos ir llevando, ¿no?, la predicación y va a ser contundente. Y elementos, volvemos a lo del drama, ¿no? Los dramas, úsenlo, ensáyenlo en su mente y consúltelo con gente cercana, con sus esposas, vamos, ellas Dios las usa, no se hagan, ¿no? O los esposos, los que están, cuando las hermanas que van a predicar, porque de esa manera usted puede apoyar, ¿no? Una vez de la experiencia de la historia de Samuel, cuando dice el texto, en aquellos tiempos no había palabra de Dios en Israel. ¿Okay? Entonces yo me paré en el púlpito e intencionalmente miré a todos los hermanos y me quedé callado por 1 minuto. Guardé 1 minuto de silencio. Entonces, bien incómodo para la gente, incluso para mí, que yo lo estaba planeando, me resultaba incómodo porque inmediatamente nos paramos, queremos hablar. Pero entonces yo me quedo callado y los voy mirando y recorriendo la vista entre los hermanos y yo. Algunos a lo mejor se preguntarían, wow, ¿qué le pasa al pastor? No puede ni hablar. Entonces, ¿no? Pero eso es creando el momento, ¿no? Y ahí entonces irrumpo diciendo, en aquellos días no había palabra de Dios en Israel. Lo experimentaron. Eso también es un elemento de pertinencia. Lleve a experimentar la gente lo que usted está predicando. ¿Ok? Lleve a experimentarlo. Un pastor empezó a leer el texto bíblico de cuando Jesús llamó a los discípulos y los está enviando a sanar, a liberar, a llevar una buena nueva. Entonces él dice, wow, ellos se tenían que preguntar, yo todavía con mis enfermedades, Jesús quiere que yo vaya a sanar, con mis luchas. Entonces algo que él hizo fue que fue en medio de la congregación, se agarraba a alguien por la mano y le decía, venga conmigo, y lo pasaba al frente al altar. Y buscaba otro, y lo pasó frente al altar. Y lo hizo así con varios hermanos diferentes, jóvenes, adultos, y cómo se impactaban los que él estaba tomando por la mano. Cuando entonces él empieza a hablar del llamado que Jesús hace a los discípulos, estos hermanos entonces empiezan a ser impactados, porque empiezan a experimentar lo que posiblemente experimentaron los discípulos. ¿Quién soy yo para que me incluyan? ¿Por qué Jesús me llamó a mí? ¿Por qué me pasó al frente? ¿Ok? ¿Por qué está contando conmigo? ¿Usted no cree que los discípulos se sintieron así? Usted mismo no se sintió así cuando Dios lo ocupó. Yo todavía me pregunto por qué me llama a mí, por qué me usa. ¿Ok? Porque Dios nos incluye. Entonces son estrategias o pudiéramos decir formas de consolidar la proclamación de manera pertinente. ¿Ok? Le he dado 3, ¿no? Necesidades, prácticas y que la gente experimente lo que se está enseñando. ¿Ok? Bien, mis amados hermanos, no les tomo más tiempo. Algunos ya han claudicado y se han ido. Vamos entonces a terminar en esta hora. Recuerden, la clase próxima va a ser grabada. La tienen que ver en el enlace que les voy a poner. No va a ser presencial, así que tienen la noche libre. Bueno, si la quieren usar para ver el video, pues lo van a poder hacer. Si no, pues la pueden ver en otro momento. Sí, les voy a poner una prueba corta para mirar que hayan visto la clase y otra más a base de lo que hemos discutido. No son complicadas, yo soy buenísimo dando, los estudiantes a mí
me aman cuando ven mis exámenes porque yo se los pongo todo en la bandeja de plata, como decimos, para que lo disfruten. ¿Ok? Y recuerden los temas de discusión, entren y participen porque eso les abona en sus puntuaciones en la nota. ¿Ok? Bien, mi amada, ha sido un placer servirles. Ya la próxima clase va, como les digo, va a ser grabada, así que me despido ahora que los tengo presentes aquí oficialmente. Pero también me despediré en grabación, pero ahora quiero hacer lo que ya estamos aquí en conexión. Estamos para servirles. Les debo, sé que les debo, yo les prometí el libro de En manos de su gracia, se lo voy a enviar. No lo he hecho, pero lo tengo en una neurona por ahí suelta el mensaje. Hermana Virginia, tiene la mano levantada, diga. Hermano, muchas gracias por el sermón, perdón por la clase, estuvo muy interesante, la verdad que aprendí, yo me estoy preparando para dar un sermón a los niños en México, voy de misionera a México el fin de mes, y todo lo que dijo, estaba yo pensando qué es lo que voy a decir, cómo lo voy a decir, y de verdad que abrió mi mente, y gracias por eso. Y la siguiente pregunta es, ¿va a pasar lista attendance hoy o no? Sí, lo estoy mirando. Lo que hice fue que aquí en el chat, el participante, a sugerencia del hermano, me iluminó. Entonces le tomé una foto, así que ya los tengo ahí a todos retratados. Tengo los nombres ahí. Así que no se preocupen, no se preocupen. Y recuerden, cuando usted participe en las discusiones y viéndolo, y el quiz y todo eso, también va a marcar asistencia en el Canvas, así que es lo que queremos, ¿no? Que usted disfrute esta experiencia de aprendizaje. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermana Virginia, que eso le va a ayudar para... Alguien me preguntó por literatura para niños. La página de Church of God de Jesus is the Subject, si usted sabe inglés, hay mucho material para niños, para discipulados, para diferentes tipos de enfoque de ministerio. Pueden entrar a la página y buscar, a hacer búsqueda y van a encontrar buenos materiales, incluso de liderazgo, videos de liderazgo. La mayoría pues están en inglés, ¿no? Pero sí, si usted entiende el inglés, pues puede accesar y eso le va a ser de utilidad. ¿Ok? Bien, amados, ahora sí vamos a terminar en oración. Hermano Daniel tiene la mano levantada, dígame. Sí, solamente para preguntar cuántas clases nos falta en la última. Sí, ya la próxima es la última. Okay. Habíamos, en verdad son 8 sesiones. Tuvimos una que no la dimos por la confusión de las primeras clases, pero como yo las doy de 1 hora y en verdad realmente, bueno, las anuncié de 1 hora, pero en verdad las he estado dando de 1 hora y media. Yo he abusado de la confianza de ustedes, pero ustedes perseveran hasta el fin. Así que en ese aspecto, esa clase queda completada. Yo me voy a asegurar que el tema que nos falta, que es básicamente el manejo de los puntos principales y secundarios del bosquejo, lo que es la conclusión, eso lo trabajemos en la próxima sesión, que va a ser la grabada, que es lo que nos faltaría. ¿Ok? Así que mis hermanos, hermana Virginia, dígame. Disculpe esta pregunta. Nada más para recordarle que no se le olvide checar en archivos a la clase número 4 y 5. Gracias. Cómo no, voy a chequear todo eso, que puedan bajar los PowerPoint y puedan tener acceso a las clases, a las ya grabadas, para que las puedan mirar. Bien, hermanos, ahora sí, vamos a terminar con un momento de oración. Gracias por esta oportunidad que me da de servirles, enseñándoles y compartiendo. Lo disfruto muchísimo y más con ustedes. La ha pasado muy bien. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias por la riqueza que nos lleva a experimentar. En apoyarnos, estimularnos, conocer, aprender, para seguir dando, Señor, lo mejor de nosotros, la predicación.
Yo sé y confío, Dios, que los vas a usar poderosamente. Los estás usando y vas a aumentar, Señor, más la unción en sus vidas, en la forma en que los vas a utilizar, porque ellos lo aman y lo desean y lo anhelan en sus corazones. Y tú, oh Dios, has puesto ese interés en ellos para eso. Así que confío, Señor, en tener buenas noticias, Señor, de lo que estás haciendo en ellos y a través de ellos. Bendícelo grandemente. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que podamos seguir siempre adelante en la gracia tuya y en tu amor y bondad. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Cuídense Amén. mucho. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Excelente clase. Bendiciones, bye. Excelente clase, Pastor Marcos. Amén. Gracias. Por la clase. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.